Bueno, regresamos a este debate sensacional que estamos teniendo sobre cómo incrementar, maximizar y también cómo usar la renta petrolera en nuestro país, en México. Y bueno, nos decía Juan Carlos Bue que hay dos casos donde la apertura a la liberalización, digamos, del sector petrolero en el mundo ha hecho que no suban los ingresos para el fisco, sino que al revés bajen. Uno es Venezuela, el otro es Rusia, ¿verdad? No son los únicos. Tú nada más me preguntaste si había otra. Okay. Rusia es otro. Pero a mí el que creo que tiene mayor relevancia para México con mucho es Venezuela, porque Venezuela producía volúmenes similares a los de México, de un crudo similar. Sí. Existe también la coincidencia de que estamos en el mismo hemisferio, compitiendo por los mismos mercados y demás. Y está, bueno, la lección de que la caída del ingreso petrolero fiscal en Venezuela fue un factor determinante en la llegada de Hugo Chávez al poder. ¿Y el comportamiento de la producción y el precio no tuvo incidencia en la reducción de la entrega al fisco de la renta petrolera? Antes de que llegara Chávez, no, porque la producción iba en ascenso y problemáticamente el ingreso fiscal en descenso. Ese fue el problema medular. Para que nos quede claro, ¿tú crees que se corre el riesgo de que con esta apertura que está proponiendo el presidente Peña Nieto caiga el ingreso fiscal en México proveniente de la renta petrolera? Sí, y te diría, el modelo que parece ser así más admirado es el modelo del Mar del Norte británico, sí, no del noruego. Y el modelo del Mar del Norte británico es mucho más flexible que el noruego. Y en 2008, el año de precios récord en el mercado petrolero, el ingreso fiscal de Noruega a niveles de producción similares a los del Reino Unido fue superior en 15,000 millones de libras esterlinas respecto al ingreso fiscal de Gran Bretaña. E importantemente, ambos países están en la misma etapa de declinación, sí, porque liberar los impuestos no hace nada en contra de la declinación. La declinación es como la muerte, inevitable. Entonces, aunque le bajes a los impuestos contra la declinación, no hay nada que hacer. Carlos Elizondo. Mira, yo creo que lo que Carlos. estás diciendo es que hay modelos buenos y modelos malos, y lo que hay que buscar es el modelo bueno. Y el modelo de Pemex tiene un enorme problema, que es que estamos entrando en la fase donde los recursos geológicamente sencillos están acabando. Entonces, si no hacemos nada, también se va a caer la renta petrolera, porque lo que evidencia que hemos visto es que le metes más dinero y no extraen lo que te dicen que van a extraer, porque creo que nos estamos moviendo a una forma de administrar recursos geológicos mucho más complicados que no la conocen. Creo que el reto como país es, pues cómo, nadie está pensando en que vamos a dejar todo en ese nuevo sistema, sino la parte nueva. Y creo que el reto es encontrar el mejor modelo que nos permita ir contrastando si ese mejor modelo está funcionando mejor que lo que antes estábamos haciendo. Lo que me preocupa un poco de tu argumento es que parecería que en el fondo no hay que hacer nada. Digamos, hay un cierto tono como conservador, y yo creo que hay que argumentar también con base en las buenas experiencias, como la que decía Juan Pardinas de Ecopetrol, y aún la de Brasil, como tú dices, no recauda todo lo que debería recaudar quizá, pero antes no había petróleo. Entonces creo que ese es el reto que tenemos como país. ¿Quieres, Juan? Sí. Sí, si me permites. Sí, adelante. Bueno, que Leo me corrija, pero yo hasta donde me recuerdo no he mencionado a Pemex ni una vez. Yo he dicho el modelo mexicano, y entonces yo nada más estoy hablando del modelo impositivo. Y Pemex es un instrumento que se usa para recaudar los impuestos, pero yo solamente estoy hablando del modelo impositivo. Y efectivamente hay modelos buenos y modelos malos. A mí lo que me preocupa del asunto es que, como decía Juan,
las experiencias en términos de privatizaciones pasadas, etcétera, no ha sido particularmente feliz. Entonces, en este momento nos dicen, no, sí, pero todas las demás no salieron, pero esta sí va a salir. Bueno, uno tiene sus dudas y efectivamente yo soy conservador porque no estamos hablando de cosas menores. Entonces, si uno está poniendo en juego los 40% de los ingresos fiscales del gobierno federal, yo tendería a recomendar un approach pragmático que, bueno, como los changos, no soltar el mecate hasta tener el otro mecate en mano. No. ¿Y eso qué significa, Juan Carlos? A ver, sí. Eso en la práctica, ¿qué significa? ¿Qué harías? Si tú tuvieras enfrente al presidente Peña Nieto y le tuvieras que aconsejar algo, ¿qué le aconsejarías? Una cuestión mucho más gradual. Gradual, pero rumbo a las concesiones, rumbo a... Bueno, él es quien sabe cómo están las fuerzas políticas y qué es lo que puede conseguir, pero yo empecé, o sea, uno de los problemas de esta reforma es que quiere todo ahorita y se han puesto en un problema en términos de decir que habrá resultados enormes en el transcurso de este sexenio, y yo francamente lo dudo mucho, pero si lo que se quiere hacer es un proceso sustentable, entonces habría que empezar poco a poco y siempre tratando de mantener el nivel de ingreso del gobierno. Juan. Yo nací en un país que no podía organizar elecciones libres y transparentes. Nací en un país que no podía controlar la inflación. Hoy vivo en un país que podemos organizar elecciones y tenemos la inflación controlada, y es el mismo país. Entonces yo sí creo en la capacidad de los mexicanos para concebir instituciones, para transformar su pasado y ver hacia adelante en el tema de la regulación. En la parte de concesiones, pues sí, efectivamente sería el modelo ideal. Desgraciadamente ahí se imponen más los tabús del pasado que la lógica del presente, pero pues lo que tenemos es precisamente que cuestionar y encontrar el método más, y ahí creo que el método más pragmático posible para aprovechar esta oportunidad. A mí hay otro tema que no hemos entrado a detalle. Las tendencias nos dicen que vamos a usar petróleo por lo menos, y no va a haber escasez de petróleo de aquí hasta el año 2030, 2040. Pero a la velocidad del cambio tecnológico no sabemos con claridad qué disruptores pueden ser un cambio de reglas de juego importante sobre el uso de hidrocarburos. Ese es un factor. La innovación tecnológica te puede cambiar el panorama de un día para otro. La revista The Economist ya renunció a predecir precios de petróleo, simplemente por aquella vocación que tenemos todos los seres humanos de evitar hacer el ridículo de forma pública. Porque de manera consistente durante varios años, pues le fallaron terrible atinarle al precio del petróleo. Entonces, la necesidad de extraer el petróleo pronto, con un sentido de urgencia, y monetizar esos recursos, como lo hizo Noruega, que es otro caso de un país que la apertura petrolera le benefició de manera notable al Estado, aunque prefiero no usarlo mucho porque cuando decimos Noruega como que no está en nuestro mismo sistema solar en cuanto a solidez institucional. Pero lo que lograron es monetizar pronto estos recursos, modernizar su industria petrolera, y ahorita los recursos de hidrocarburos de Noruega van hacia abajo. Los yacimientos que están dentro de territorio noruego no están generando los mismos rendimientos que generaban hace 20 años, pero eso ya no les importa, porque tienen una empresa internacional de clase mundial que tiene operaciones en docenas de países y está extrayendo petróleo en aguas territoriales de Estados Unidos en el Golfo de México. Entonces ya sus propios yacimientos, su visión bastante parroquial y localista de que la riqueza petrolera es la que se encuentra dentro de tu territorio no existe. Entonces la urgencia de modernizar a la empresa nacional de petróleo también tiene este factor de
más allá de cuál es nuestro patrimonio, el potencial de ese patrimonio con una empresa bien manejada y moderna, pues puede ser mucho más allá del que está en nuestras fronteras. Y volviendo también al tema de tecnología, hay otro factor muy preocupante. Hay que ver los precios de gas y carbón en 2008. Están ahorita en una fracción de lo que era en ese momento. Entonces, la posibilidad de que cuando decidamos hacer algo, el precio del petróleo esté por debajo de los $100, está ahí. Está, por supuesto, el incremento de la demanda de China e India, pero el factor de la incertidumbre va a estar siempre presente. Entonces, mientras más tiempo nos tardemos en tomar estas decisiones, la posibilidad de maximizar la renta petrolera a los precios actuales, pues va a disminuir. Gracias. Me quedan 4 minutos, ya saben que en la televisión el tiempo es implacable, entonces les voy a pedir un último comentario, una conclusión. Comencemos contigo, John Scott. Bueno, yo pondría en la mesa un tema que no hemos tocado rápidamente, que es el de hemos hablado de la renta petrolera, pero no hemos hablado del efecto de los precios de los energéticos en la economía y la productividad general de la economía, ¿no? Que creo que es uno de los temas que también está detrás, en particular vía los precios de energía eléctrica. Creo que, si se logran reducir los precios de la energía eléctrica, haciendo más eficiente, con el mismo tipo de reformas que se están proponiendo para Pemex en el caso de la generación de la industria eléctrica de electricidad y distribución, creo que hay un potencial más allá de la renta o de la capacidad fiscalizadora del Estado para dinamizar la economía, que obviamente tiene efectos encadenados potencialmente muy importantes. Y también efectos muy importantes en la reducción de los precios de los alimentos, entonces eventualmente en la reducción de la pobreza. Entonces, creo que es importante ver que estas reformas vienen muy entrelazadas, ¿no? Tanto la fiscal como la energética, como inclusive las reformas en el gasto público, y es necesario verlas en conjunto, y creo que es afortunado que se hayan presentado, se entiende por qué se presentaron en este momento del ciclo político, pero creo que es afortunado que se hayan presentado de golpe, y creo que vale la pena verlas como un paquete integral y no verlas como elementos separados y separables, ¿no? Yo lo dejaría. Gracias, John. Carlos. Pues mira, yo creo que el tema que tenemos es, si bien es cierto, Juan Carlos, que no has mencionado Pemex, resulta que el régimen fiscal está sobre Pemex y solo sobre Pemex. Entonces no podemos hablar del régimen fiscal actual sin hablar de Pemex y sus capacidades. ¿Podría ese régimen fiscal usarse en otras empresas también? No, pues es una empresa del Estado y ha tenido una serie de características que nos han llevado a este equilibrio. Un equilibrio que lo que a mí me preocupa es que la producción esté estancada con tendencia a caer, a pesar de que la inversión ha subido con los números que dio Juan de forma muy importante. Y es una empresa que tiene una serie de costos para el resto de la economía muy grandes. Tenemos gas debajo del subsuelo, pues no lo podemos extraer, lo estamos trayendo una parte de él de Nigeria en barco porque no hicimos a tiempo los gasoductos. Es decir, el régimen con el que estamos administrando no solo la renta petrolera, sino la industria energética, claramente no es el que se necesita para un país como esto. Me gusta aquí, hemos hablado de los contratos, que es muy complicado, me gusta el modelo que está proponiendo el gobierno mexicano. No, yo prefiero un régimen mucho más sencillo de concesiones, porque creo que es el que además le quita más el riesgo al propio Estado, porque los privados son los que asumen buena parte del riesgo primero, que hay que vigilarlo, que hay que cuidarlo, pues sí, y hay que hacerlo además en un contexto donde todavía por muchos años, aunque hiciéramos mañana la reforma, el grueso del petróleo y por tanto de la renta petrolera que se va a producir en México va a ser el de Pemex, con estas reglas que las han suavizado un poco recientemente, con el ánimo que tenga más capacidad para invertir hacia adelante, porque a lo mejor está bien, pero que no deja de ser un régimen gradual. No es que de repente simplemente estás regalando a Pemex o vendiendo a Pemex como en su momento se vendió a Telmex. Estamos hablando de un proceso de reforma muy distinto, donde Pemex además, como es en Colombia y en Brasil, ¿quién es el jugador principal? Siguen siendo las dos grandes empresas públicas que con ello pudieron incrementar la producción y al final de cuentas, frente a la producción que había antes, pues hoy ambos estados tienen un mayor ingreso. Juan Carlos Boy. Bueno, para contestar rápidamente a Carlos, yo nada más quisiera decir que quien mantiene al gobierno mexicano es el petróleo mexicano.
no petróleos mexicanos. Y esa es una distinción que vale la pena hacer. Por lo demás, en términos políticos, solamente quisiera decir que, a mi parecer, el diagnóstico político más acertado de la situación en México continúa siendo la película de Luis Buñuel, El ángel exterminador, aquel donde todos los asistentes a la fiesta están atrapados en una casa y no pueden salir. Y mi problema con la reforma petrolera es que introduce a esta trama un elemento en el cual los invitados dicen, ya sé, lo que se necesita que hagamos es, vamos a quemar la casa y así es como vamos a salir. Entonces a mí me produce realmente tremenda preocupación la propuesta de reforma por prometer demasiado y sin tomar en cuenta los riesgos del caso, que son gigantescos. Y en el momento por el cual atraviesa el país, estos no son riesgos que se pueden minimizar. Juan, nos quedan, tú ya sabes, eres de casa, así que 20 segundos más. El mayor riesgo de no hacer la reforma petrolera no tiene que ver con Pemex, no tiene que ver con el sector de hidrocarburos, tiene que ver con la desindustrialización de la economía. Llevamos ya cerca de 13 semanas sin alertas críticas. Estas son las señales que le mandan a los industriales mexicanos en varias partes del país, avisándoles que por favor reduzcan su consumo de gas. Pedirle a una industria que reduzca su consumo de energía o su consumo de gas es como si yo ahorita les pidiera que por favor por los próximos 15 minutos hagamos una apnea para reducir el consumo de oxígeno. Lo que está en riesgo no solo es el sector de hidrocarburos, sino el futuro de la economía mexicana. Gracias, Juan. Gracias a nuestros panelistas, John Scott, Juan Pardinas, Juan Carlos Bue, Carlos Elizondo. Muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias a usted por habernos sintonizado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Mañana vamos a platicar con Eugenio Derbez sobre sus 3 películas favoritas. No se lo pierda, aquí nos vemos.